Bueno, Señor los bendiga, buenas tardes. Si alguien quiere aportar algo para este mensaje, no se preocupe, no se preocupe, abra su micrófono, pida hacer alguna intervención, no se preocupe. Al Señor Jesucristo no le molestaba que le hicieran intervenciones cuando Él predicaba. Él predicaba y los discípulos eventualmente le interrumpían y le preguntaban cosas. No nos sabemos o no tenemos todas las respuestas a la palabra de Dios en estos momentos. No podría yo caer en semejante estado de vanidad, de pensar que tengo todas las respuestas a la palabra de Dios o que tenemos todas las respuestas a las preguntas y a las inquietudes que tengamos, pero el Señor nos ha dado algunas respuestas, bueno, digo algunas, no sé si son muchas, sé que son algunas, no sé si son muchas o son pocas, me imagino que son pocas porque hay mucho por aprender todavía. Entonces, si lo poco que tenemos y lo poco que sabemos, quizá le podamos ayudar en la respuesta a la pregunta o a la inquietud que usted tenga. Así que si tiene alguna pregunta, no hay problema, no me molesto porque me interrumpan un momento y me haga algún aporte o me hagan alguna pregunta, no hay problema. O si quieren hacer algunas preguntas al final con respecto al tema que vamos a tocar en este día, bienvenidos también, bienvenidos al final del mensaje, quizá podamos tocar un par de preguntitas por ahí que alguno tenga, alguien quiera hacer alguna pregunta, la podemos tomar y en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo podemos darle respuesta. Amén. Entonces vamos a empezar con este mensaje. El mensaje para este día tiene como título de la siguiente manera. Dice así, dice, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Qué viene a nuestra cabeza, a nuestro corazón, cuando viene una palabra como esa? Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Ahora, yo creo que vienen bastantes inquietudes. Primera, una de las inquietudes es acerca de los templos. Los templos. ¿Qué será un templo? Perdón, ¿qué será un templo? ¿Existen los templos hoy en día? Bueno, las personas le dicen templos a algunas edificaciones, ¿no? Las personas le dicen templos a una edificación con un fin, digámoslo para este caso, con un fin religioso. O sea, todo lugar, digámoslo, o muchos lugares que tienen un fin religioso, entonces las personas les atribuyen o les dan el título de templo. Es así como las diferentes religiones nosotros vemos que muestran un tipo de edificaciones, de arquitecturas, con simbologías, con cosas allá adentro, con utensilios, con figuras dentro de esas estructuras, y a esos sitios se les llama templos. Digo se les llama porque es un calificativo que nosotros los hombres le hemos dado a esos sitios. Entonces las personas usualmente dicen, voy al templo, voy a ir al templo. Los hindúes dicen, ellos van a un templo hinduista, o usted va a cualquier país, a cualquier nación, y en esas diferentes naciones, dependiendo de la religión que allí se profese, la gente visita templos. La gente visita los templos. Aquí en este país, a ese tipo de edificación o a ese tipo de templo, entre comillas, le dicen mezquitas. Esas son las mezquitas, ¿no? Esas se llaman mezquitas en este país. En otros países, por ejemplo, ¿cómo le dicen en Israel a esos sitios? Creo que les dicen sinagogas, ¿cierto? Sinagogas.
En países donde la religión, por ejemplo, es el catolicismo romano, a ese edificio se le llama el templo o la iglesia. ¿Cierto que sí? Usualmente. Ahora, hay sitios, bueno, ahora alguno dirá, no, bueno, claro, se está refiriendo a la religión católica, o a la religión musulmana, o al hinduismo, o al judaísmo. Pero no dice nada de la religión, y hablo bien, estoy hablando bien. De pronto alguno dirá, no, no es una religión, pastor, no diga que es una religión. Sí cae en este calificativo de religión cuando se empiezan a tener ciertos ritos y cuando se empiezan a profesar ciertas doctrinas, rituales, características de cultos o de agrupaciones religiosas. Entonces, para los sitios donde hay una agrupación de índole religiosa, entre comillas, cristiana, evangélica, por ejemplo, entonces las personas dicen, no, aquí nosotros tenemos una casa de Dios, tenemos una casa de Dios, de la casa de Dios. Es una estructura que también le atribuyen unas características de templo. También le atribuyen sus características de templo. Aunque pues no dicen que ellos no, a veces sí lo dicen, no, sí lo dicen a veces que es un templo. A veces no lo dicen directamente, pero se les atribuye todas las características y digámoslo así, los beneficios de un templo. La descripción de lo que sería un templo allí. Y entonces encontramos sitios, casas, edificios muy suntuosos también, muy suntuosos. Edificios muy grandes, edificios donde las personas o los dirigentes de estas agrupaciones religiosas se gastan, o voy a decirlo mejor, invierten una cantidad de dinero muy grande en estos sitios. Invierten una cantidad de dinero muy grande. ¿Y por qué uso el término invertir? Porque en ellos, y yo no me equivoco en este sentido, se lo aseguro que no me estoy equivocando en esto que le estoy diciendo. No me estoy equivocando. Porque conozco que estos tipos de personas han invertido una cantidad de dinero en estos lugares. Y aquí ya viene otro factor, el dinero. El invertir en un lugar, invertir en un edificio. Entonces estas personas que se dicen cristianos evangélicos o cristianos protestantes o cristianos, ¿qué otra cosa se les dice? Usualmente a las personas que profesamos la palabra de Dios o que profesamos lo que está escrito en la palabra de Dios, se nos atribuyen ciertos títulos, ¿no? Se nos dice, ustedes los evangélicos, ustedes los protestantes. Y aprovecho porque es que tengo que empezar a enseñar a partir de esto que estoy diciendo a personas que quizás nos están escuchando por primera vez o a personas que no llevan mucho tiempo escuchando la palabra de Dios acerca de esta terminología y esto ha creado mucha confusión. Entonces, no somos evangélicos. Usted que me escucha, usted no es evangélico. Le digo por qué usted no es evangélico, porque eso no lo dice la palabra de Dios. Entonces usted no es evangélico. Usted no es protestante, pues sencillamente por la misma razón. Porque nunca la palabra de Dios dice que usted es protestante o que usted se debe atribuir el título o que usted se debe llamar ni evangélico ni protestante. Y voy a seguir aquí. La lista es larga. Y esto que estoy hablando es apenas la introducción a este hermoso tema acerca de Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Así se llama el tema de este día.
Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Les decía a los hermanos que nos visitan o que no llevan mucho tiempo, que nos visitan por primera vez o que no llevan mucho tiempo en la palabra de Dios, ¿cómo nos debemos llamar nosotros, pastor? ¿Cómo nos llamamos nosotros? Bueno, le repito, usted no es evangélico, porque la palabra no dice que los que siguen al Señor Jesucristo son evangélicos. Ni usted debe atribuirse el título ni de pentecostal, porque la palabra de Dios nunca dice que usted debe atribuirse el título pentecostal. Ni la palabra de Dios nunca dice que usted debe atribuirse el título de adventista. Ni la palabra de Dios nunca dice que usted debe atribuirse el título de católico. Ni la palabra de Dios... ¿Qué más? A ver, ¿qué más no dice? A ver si alguien quisiera recordarme. Pero bueno, hay una lista larga con respecto a esto. No lo dice. Las cosas que no dice la palabra de Dios. Las cosas que no dice la palabra de Dios. Sobre las cuales usualmente la mayoría de las personas entran en conflicto con otros. El conflicto a través del conocimiento de la palabra de Dios es por cosas que no están escritas en la palabra de Dios, por cosas que no están allí. Y las personas empiezan a tomar una posición de defensa con respecto a lo que nunca dice la palabra de Dios. Bueno, seguimos trayendo la enseñanza. Les decía que los templos o los edificios o las edificaciones a las cuales o a través de las cuales se les adoctrina a las personas en muchas ocasiones, muy mal, y les decía que estas grandes edificaciones son de personas que han invertido una cantidad de dinero, y le digo invertido porque ellos van a querer sacar mucho dinero de allí. Se lo aseguro, si usted que me escucha, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, cuando usted visite en su país alguno de estos sitios, usted se va a ver atraído, usted se va a sentir atraído por visitar lugares donde haya mucha gente, donde haya aglomeraciones, donde haya multitudes, porque usted va a pensar o a usted se le va a dar a entender que allí, por el hecho de que hay multitudes de personas, allí se está predicando la palabra de Dios y allí hay una unción muy grande, hay una unción de poder, como le dicen muchos de estos señores mentirosos, que allí hay milagros, que allí es un sitio grande y que por lo grande es un sitio que el Señor está avalando o que el Señor está bendiciendo, o que la bendición del Señor está en ese lugar simplemente porque es un lugar donde multitudes van. Bueno, todo eso a la luz de la palabra de Dios realmente es muy rebatible y por supuesto debatible también. Hay mucha mentira alrededor de eso. Los templos, los lugares, las edificaciones. Las personas todavía no hemos entendido que el Señor, dice la palabra de Dios, no habita en templos hechos por manos de hombres. Y entonces las personas tienden a defender un lugar, un edificio, y entonces se empiezan a sentir que en ese edificio donde el Señor trae su palabra, es el edificio, es ese lugar suntuoso y majestuoso en muchas ocasiones. O no necesariamente tiene que ser un lugar suntuoso y majestuoso, puede ser un lugar también no tan suntuoso y majestuoso, puede ser un lugar más bien pequeño, más bien sencillo también. Sin embargo, muchas personas le atribuyen a los lugares virtudes que no tienen. Es simplemente un edificio, es simplemente un salón, es simplemente una edificación arquitectónica llena de ladrillos, de muros, de paredes, y no es nada más.
Es en estos días precisamente, y es a través de este momento y de esta situación que el Señor nos está trayendo una enseñanza muy grande, ¿sabe usted? En estos momentos el Señor nos está trayendo una enseñanza muy grande. ¿Cuál enseñanza es esta que el Señor nos está trayendo en estos momentos? Que no importa el edificio no importa, el edificio no es relevante, es totalmente irrelevante, es solo un sitio, es solo un salón, no importa, no tiene ningún valor, no tiene ningún beneficio, el sitio no lo tiene. Entonces las personas están a veces preocupadas por el sitio, por el lugar, por el salón. Si no tenemos salón, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos salón, no tenemos dónde predicar la palabra de Dios, nos quedamos sin salón. Pero por Dios, eso me trae muchas preguntas a mi corazón. Eso trae muchas preguntas. ¿Cómo así? No hemos entendido que el Señor, dice la palabra de Dios, no habita en templos hechos por manos de hombres, no habita en lugares, no habita en casas hechas por manos de hombres. Eso no es, una casa no es el sitio que porque allí en ese lugar es solamente, exclusivamente donde el Señor va a venir y va a traer palabra. Por favor, eso no es verdad. No solo no es verdad, es una gran mentira. A veces se confunde uno, no es verdad, pero de pronto como que sí, pastor. No, las cosas como son. No es verdad, es mentira. Es mentira porque la palabra de Dios lo dice. No es mentira porque yo lo digo, es mentira porque la palabra de Dios lo dice. Así que yo escuchando en estos días algunos predicadores, escucho algunos predicadores que están muy preocupados estos predicadores. ¿Por qué estarán preocupados? ¿Por enseñar la palabra de Dios? ¿Será que estaban preocupados por enseñar la palabra de Dios? ¿Será esa su preocupación? ¿Traer la palabra de Dios a los hermanos que necesitan respuestas, que necesitan conocer lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿Será esa la preocupación de las personas? ¿De esos pastores que andan tan preocupados por las edificaciones? ¿Será eso lo que les preocupa? Veo, como les decía, en internet algunos por ahí que siguen pidiendo dinero a las personas y siguen pidiendo diezmos. Y especialmente en estos momentos donde las personas tienen una situación muy difícil. Y sin embargo estos pastores andan, y yo los veo, y yo sé que usted también los ha visto, si usted es un poquito inquieto, vaya y búsquelos. Ahí están, pastores todavía pidiéndole a los congregantes, ya no sé si son ovejas, no sé, porque tanta confusión, tanta mentira que siguen. Y ahí están los predicadores pidiendo diezmos para que las personas les sigan enviando dinero. ¿Para qué? Para que les sostengan la edificación, para que el diezmo les siga entrando. ¿Esa es su preocupación? ¿Por qué? Porque si no se predica en este lugar, en esta casa, entonces la palabra de Dios no seguirá siendo predicada. Yo no puedo entender ese tipo de conclusiones. Ahora, entiendo porque son una cantidad de pastores y de predicadores que se han acostumbrado a través de todo su tiempo en que, ya no digo predicar la palabra de Dios, estos no predican la palabra de Dios, estos engañan a las personas, son engañadores. La palabra de Dios dice, son engañadores. Lo único que quieren hacer de su merced, lo único que quieren hacer de la multitud de las personas que van allí es dinero, sacar dinero. Eso es lo único que quieren. Es lo único que buscan este tipo de personas. Esa es su preocupación. Ahora, yo les digo a ustedes una cosa, no estamos predicando la palabra de Dios en este momento. Necesitamos una casa para predicar la palabra de Dios. ¿Acaso el Señor no nos está enseñando en este momento que Él nos ha quitado a todas esas instalaciones y todos esos edificios y la palabra de Dios se sigue predicando y seguimos adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿No es ese realmente el fin de la iglesia como tal? ¿Predicar la palabra de Dios? Yo me hago esas preguntas. Yo me pregunto a mí mismo, digo, Dios mío, ¿cómo es posible que haya tanta confusión con respecto a eso y las personas estén tan preocupadas por una edificación?
¿Cuál es la preocupación por una edificación? Seguimos predicando la palabra de Dios, seguimos trayendo la palabra de Dios, seguimos predicando el evangelio de salvación, seguimos predicando al Señor Jesucristo. No tiene por qué haber ninguna preocupación por eso. Y les decía que algunos predicadores todavía siguen sacando diezmos y ofrendas para continuar manteniendo edificaciones. Diezmos y ofrendas, especialmente en este momento donde las personas están en mucha necesidad. Mucha necesidad. Y todavía siguen poniendo sus números de cuenta para que las personas les consignen. Y les hago una aclaración a los amigos, a los hermanos que nos visitan por primera vez en este día, o que llevan poco tiempo con nosotros y no saben lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón para predicar. Nosotros no pedimos diezmos a nadie. No le cobramos diezmos a nadie. No tenemos por qué cobrarles diezmos de dinero a nadie. Si a usted le cobran diezmos de dinero en alguna agrupación religiosa, lo están robando. Con conocimiento o sin conocimiento. Con ignorancia o sabiendo lo que hacen. Pero lo están robando, porque eso no dice la palabra de Dios. No dice la palabra de Dios. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo creo que edifiquemos un momentito sobre este pasaje y sobre esta media hora después. Vamos a citar Hechos 17:24. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos 17:24. Leamos. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 17:24. A ver, yo quisiera hacerles una pregunta y aprovecho el momento. ¿Les estoy predicando algo que no sea bíblico? ¿Estoy hablando algo que no está en la palabra de Dios? ¿Estoy hablando algo que no sea real? ¿Estoy hablando algo que no se esté sucediendo en las iglesias? ¿Les estoy trayendo mentiras, quizá? ¿O ustedes piensan que los estoy engañando o que, no sé, si alguien tiene el pensamiento de que lo estoy engañando o de que estoy trayendo palabra para que usted esté engañado y para que siga en el engaño en que sigue, para que siga creyendo las mentiras que los religiosos y los pastores mentirosos siguen trayendo a las personas, porque a nosotros el Señor Jesucristo nos puso como atalayas para avisar a la congregación. ¿Qué es una atalaya? ¿Qué es una atalaya? Una atalaya es el que le avisa a la congregación. Una atalaya es el que está viendo lo que está pasando, dice la palabra de Dios. Lo que ve que está sucediendo y está mal y está incorrecto y quieren venir a destruir las ovejas y quieren venir a destruir las congregaciones con sus mentiras y con sus engaños. Y cuando una persona que predica la palabra de Dios se da cuenta de estas cosas y no las denuncia, dice el Señor que eso es un perro mudo. Isaías 56:10, ese es un perro mudo, no sirve para nada. No sirve para denunciar lo que se está diciendo y lo que está ocurriendo mal en las congregaciones. Y ustedes, mis hermanos, ustedes que están empezando en la palabra de Dios, tienen que aprender a edificar en la palabra de Dios, a edificar en las verdades de la palabra de Dios, no en las tradiciones mentirosas, porque hay muchas tradiciones mentirosas, engañadoras, que parecen que están bien, que parecen y tienen un tinte de religión y parece y se ven que están bien y como que la cosa funciona y como que la cosa es religiosa, está bien, se ve bien. Pero hay que tener mucho cuidado, mi hermano y mi hermana. Mucho cuidado. Lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. No se deje engañar. No se deje engañar. Dice el libro de la segunda carta de Pedro, dice así, en el capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2.
¿Lo tienen ahí en la mano? Espero que ya lo hayan encontrado. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre quienes, que hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, dice la palabra de Dios. Y aquí hay algo preocupante. Aquí hay algo muy preocupante, porque el Señor dice que estos que van a salir de entre vosotros, dice el Señor, de entre vosotros. No dice que son de lejos o que vienen de lejos. Vienen de lejos, cuidado, vienen de lejos y entonces ellos te van a engañar. No, no dice eso. Y ahí es donde hay un tipo de confusión y ahí es donde hay un engaño muy grande. Y por eso las personas caen en esos engaños. Por eso las personas caen en los engaños. Y la palabra de Dios lo está diciendo. Dice, porque ¿dónde salen? Como habrá entre vosotros, dice el Señor. Esto lo dice el Señor, esto no lo digo yo. Esto lo dice el Señor Jesucristo. Como habrá entre vosotros. Entre vosotros. ¿Será que nosotros somos la excepción? ¿Quién sabe? No sé. Yo no conozco el corazón de las personas. Yo no conozco el corazón de ninguno. Como dice el Señor, por sus frutos los conoceré. Conozco el fruto de muchas personas y sé por sus frutos que lo que están haciendo no es bíblico y que lo que están haciendo es haciendo mercadería de las personas con los templos. Haciendo mercadería de las personas con los templos. Ojo lo que dice aquí la palabra de Dios, porque dice que de entre vosotros, tenga cuidado, mi hermano y mi hermana. Tenga mucho cuidado de lo que usted escucha, de lo que le predican. A veces las personas se van más por aquellos que tienen una voz dulce, porque la palabra de Dios dice que los hijos de Satanás se visten como ángeles de luz y sus apóstoles se visten como ministros de justicia. Y entonces, usualmente el ministro de justicia y los apóstoles de Satanás, los que le sirven a Satanás, sus ministros, son personas que tienen una voz que cautiva. ¿Quién los cautivó? Dijo el Señor en el libro de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los cautivó? Y se deja uno cautivar por las personas, por la manera de hablar, por su tono de voz, por la manera dulce, como me tratan, como me hablan. Y entonces me cautiva. ¿Quién los cautivó? ¿Quién los cautivó? Habrán falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2 dice, muchos seguirán sus disoluciones, no pocos, muchos. Muchos, porque a muchos les gusta lo que escuchan. A las personas les gusta que alguien les hable suave, que sea una persona que les hable bonito, que sea una persona que les hable y les arrulle con su voz, que les diga cosas buenas, bonitas, que los alabe, que los llene de motivaciones personales. A las personas les gusta eso. Usualmente cuando su servidor, usualmente, y he escuchado a veces a los hermanos que dicen que, y malinterpretan la palabra de Dios, y dicen que lo que uno habla, que está escrito en la palabra de Dios, es para contender. Y nosotros no debemos contender, dicen los hermanos. Entonces, no, la palabra de Dios no es para contender. ¿A usted quién le dijo eso? ¿De dónde sacó usted esa mentira? Si usted predica la palabra de Dios como es y como está escrita, le van a venir no una ni dos, muchas contenciones. Le van a venir muchos conflictos. Nos van a venir, dijo el otro. Si predicamos la palabra de Dios como está escrita, nos van a venir muchos problemas, muchas situaciones. Nos van a venir. Y están los que por ahí dicen, no, por favor, no hable así, pastor, no diga eso. No diga eso, porque eso es contencioso.
Eso es para contender y la palabra no es para contender. Por favor, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan ese tipo de interpretaciones de la palabra de Dios? Yo veo al Señor Jesucristo dice, seréis odiados por causa de mi nombre, seréis odiados cuando prediquen la palabra de Dios. ¿No es eso contender? ¿No es eso que alguien está contendiendo contigo? ¿No es eso necesariamente que cuando usted predica la palabra de Dios, eso va a traer contención contra otra persona? Por supuesto que sí, mi hermana y mi hermana. Amigo, amiga que me visita, que nos visita en este día. Por supuesto que sí, la palabra de Dios trae contención. Y cuando usted predica la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Es una espada. ¿Y para qué sirven las espadas? A ver qué me quiere decir. ¿Las espadas para qué son? ¿Para esparcir mantequilla en el pan? ¿Para eso sirve una espada? ¿Para qué sirve una espada? No es la espada la representación de qué. No es de un... A ver, ¿quién me quiere decir que es una espada? ¿Para qué sirve? ¿Qué trae una espada? Corta. ¿Y cuando corta qué pasa, mi hermana? Cuando corta ¿qué pasa? Justicia. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más es el símbolo de una espada? Hiere, ¿cierto que sí? Hiere. Hiere, mi hermano y mi hermana. Hiere. Y a mí cuando yo leo esta palabra de Dios, ella me hiere. A mí también. ¿Usted cree que a mí no? Mata. Amén, mi hermano Alexander. Mata. Mata. Es un arma. Es un arma. Mata. Porque a través de la palabra de Dios muchos van a morir. Dice la palabra de Dios que muchos serán juzgados o que seremos juzgados por la palabra de Dios. Seremos juzgados por lo que está escrito en la palabra de Dios. Mata. La muerte y la resistencia hasta las últimas consecuencias. La palabra de Dios mata. Es una espada. Hiere. Lastima. Sangra. Me molesta. Amén. La espada dice que divide, que la espada, que es la palabra de Dios, divide, secciona, separa, hace una división entre lo carnal y lo espiritual. Eso dice la palabra de Dios. Es una espada de filo que divide, entra profundo, divide. Entonces ella entra profundo y separa, dice esto es carnal. Y dice, esto es espiritual. Y allí cuando hay esa separación, cuando hay esa división, hay un corte, se lastima, hay dolor. Y nos molesta, nos molesta. Por supuesto que nos molesta la palabra de Dios. Es molesta. Yo también la leo y a veces digo, ay, yo como que no me quería encontrar con este pasaje. Pero ¿cómo el Señor me va a decir eso en este momento? No, el Señor me está poniendo contra la espada y la pared. No, el Señor me está mostrando este pasaje y no, me siento acusado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es la solución? Pues el Señor me está diciendo, corrija, mi hermano y mi hermana. Arrepiéntase, como dice el Señor, arrepintámonos, dice la palabra de Dios. Arrepintámonos. ¿Qué es arrepentirse? Cambiemos, empieza por cambiar mi manera de pensar. Cambiemos, ya no sigamos en lo mismo, ya dejemos de estar diciendo que la palabra de Dios no es para contender, ¿no? Dejemos de decir esas cosas, que ya uno empieza a caer como en ese tipo de charla sociable y ese tipo de charla motivacional y a ver cómo le hablo así para que el que viene a escucharme lo que estoy hablando de la palabra de Dios, entonces se agrade en lo que estamos predicando y continúe con nosotros escuchando la palabra de Dios. No se trata de eso, no se trata de yo querer agradar a una persona para que esa persona siga, se trata de leerle la palabra de Dios y el Señor pone a esa persona en su corazón las cosas que esa persona tiene que cambiar y de las que tiene que arrepentirse y de las que tenemos que arrepentirnos todos.
Versículo 3 dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Cuidado con eso, porque la manera de hablar tiene mucho que ver en todos los engaños que han habido a través de la historia. La manera como Satanás engañó a Eva allá en el Edén, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Hablándole al oído, ¿cierto? Con que Dios les ha dicho esto. Con que eso es lo que le dicen a ustedes en la congregación, eso es lo que le dicen a ustedes allá en su comunidad cristiana. Así les dice, no, pero eso no debe ser así. Yo creo que, yo pienso que, a mí me parece que. Pues ni su yo creo que, ni a mí me parece que, ni yo pienso que es relevante. De hecho es irrelevante porque no tiene nada que ver con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Para mí lo más importante y para cada uno de nosotros los que somos cristianos es la palabra de Dios por encima del yo creo, yo pienso, yo supongo, a mí me parece. Como dice el Señor acá, con palabras fingidas, con palabras fingidas. Palabras fingidas van a ser de nosotros mercadería. 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 ¿Qué es eso de mercadería? ¿Qué será eso de mercadería? ¿No están haciendo las personas mercadería en los templos? ¿Qué cree usted? ¿No están haciendo estos que se dicen pastores, predicadores, mercadería en los templos? Y están convirtiendo el templo, un sitio, un lugar, como el lugar que tiene que ser el prioritario, el primordial. Allí es donde usted va a recibir. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacamos eso? Si la palabra de Dios dice así, mire, leámoslo. Hechos 17:24. ¿Qué dice la palabra de Dios? Un momentito, mi hermana. ¿Qué pasaba en el corazón de Pablo? Dice, ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué sucedía en el corazón de Pablo? Estaba tranquilo, estaba feliz, estaba contento. Le parecía bien lo que estaba pasando. Estaba muy enojado, ¿cierto? Dice, se enardecía. O sea, cuando una cosa es decir, no, estaba un poquito molesto. Tal vez como que me pareció que Pablo como que, no sé, se sintió por algo, como decimos hoy en día, ¿no? Como que Pablo estaba sentido un poquito. No, la palabra de Dios es muy clara y dice que estaba enardecido. ¿Qué es eso de enardecido? Enardecido. ¿Eso será sinónimo de qué? Enardecido. Cuando usted dice estoy enardecido, ¿eso qué es? ¿Qué será eso de enardecido? A ver quién me quiere aportar un sinónimo de esa palabra. Furioso. Amén, mi hermano. Muy bien. Muy bien. Estaba furioso. Enardecido. Pablo no era ahí el predicador, ahí como medio tontico, de que como que, no, la palabra de Dios dice por favor, perdóneme mi manera de hablar que es brusca, es fuerte. Mas lo que digo no es fuerte, pero perdóneme mi manera de hablar porque es fuerte. Dice la palabra de Dios que Pablo se enardecía. Dice la palabra de Dios que en algún momento, dice en la carta a los Gálatas, que se encontró con el apóstol Pedro. ¿Y qué le dijo? Le dijo, Pedro, pero usted es hipócrita. Usted es hipócrita, Pedro. Porque usted se porta de una manera con los de la circuncisión y se porta de otra manera con los de la incircuncisión. Usted es hipócrita, Pedro. Le llamó la atención al apóstol Pedro. Al apóstol Pedro. Y le dijo que esa hipocresía arrastraba a otros también. En lo mismo, todos ahí se contagiaron de Pedro en su hipocresía, y todos ahí contagiados de la hipocresía y de la mentira, porque pues toca caerle bien a todo el mundo. Toca caerle bien tanto a los, en este caso de la palabra de Dios, tanto a los de la circuncisión como a los de la incircuncisión. Pues tengo que caerle bien a todos. Dice la palabra de Dios que Pablo estaba enardecido. Enardecido. Cuando uno está enardecido, no solo está molesto, está muy molesto. Muy molesto.
Porque la gente, ¿cómo estaba? Dice la palabra de Dios. ¿Cómo estaba la ciudad? ¿Cómo estaba la ciudad? Estaba en la idolatría, entregada a la idolatría. Oigan, las personas estaban entregadas a la idolatría. No, nosotros no, pastor. Esos son allá allá los católicos. Esos son los que andan en idolatría. Nosotros no. Nosotros nada de idolatría. A veces decimos eso. Decimos eso. Pero no nos toquen el templo. Este templo, y vamos a sacar dinero de donde no lo hay, porque hay que hacer una edificación muy grande, porque tenemos que tener un templo y porque aquí tenemos que tener un sitio. Hay por allá una catedral, creo que está en Argentina, que se llama la Catedral de Cristal, creo que se llama. Creo que es en Argentina, si no estoy mal. Los templos suntuosos, majestuosos, porque hay que sacar dinero para el templo y edificar el templo y todas estas cosas. No estoy seguro, mi hermano, sé que es de Dante Gebel, pero no estoy seguro si es en Miami o es en Argentina, mi hermano. No estoy seguro, no le puedo confirmar. Se llama la Catedral de Cristal. Gracias, mi hermano. ¿Está en Argentina? Bueno, muchas gracias, mi hermano, por confirmarnos la información. Gracias. ¿Por qué están tan preocupados esos predicadores pidiendo dinero? Porque hay que seguir manteniendo la suntuosidad, porque hay que seguir manteniendo la catedral de cristal, porque solamente allí es donde se predica la palabra de Dios. No, aquí también se predica la palabra de Dios. Y en su casa también se predica la palabra de Dios. Y si usted tiene 2 o 3 reunidos en su casa, dice la palabra de Dios, ¿hay 2 o 3 reunidos en su casa? ¿Cuántos tienen 2 o 3 reunidos en su casa? A ver, ¿quién me puede decir que hay 2 o 3 reunidos en su casa? ¿Cuántos? Amén. Amén. ¿Cuántos amenes hay ahí? Amén. 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 ¿Ya los contó? 1, 2, 3. No, 2 con 2. 1, 2. Ya listo, aquí estamos. Estamos predicando la palabra de Dios. Estamos leyendo la palabra de Dios. Estoy leyendo con mi esposo la palabra de Dios. Sí, estamos aquí leyendo la palabra de Dios. Bueno, les tengo una buena noticia. Dice la palabra de Dios que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso dice la palabra de Dios. ¿O no lo dice la palabra de Dios? Mateo 18, 20. Allí está escrito eso. Mateo 18, 20. Mateo 18, 20. Si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, reunidos en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor Jesús. Allí estoy yo en medio de ellos. Ahí estoy yo. Vea qué hermoso cuando usted se reúne con su esposa y lee la palabra de Dios. No necesitan más. 2, mire, dice el Señor. Es más, el Señor dice, mire, ¿sabe qué? Cuando usted quiera hablar conmigo, entre en su aposento, entre en su cuarto, abra la puerta, entre a su cuarto, cierre la puerta y hábleme a mí en lo secreto, que yo en lo secreto lo voy a escuchar y lo voy a recompensar en público. ¿Dice eso o no dice la palabra de Dios? ¿Amén? Amén. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando que no estamos trascendiendo? Estamos llegando a la palabra de Dios. Lo importante es que a usted llegue la palabra de Dios. Lo importante para el predicador es que usted tenga una relación con el Señor Jesucristo. Que usted tenga una relación con el Señor Jesucristo. ¿Tiene usted una relación con el Señor Jesucristo? ¿En su casa se está leyendo la palabra de Dios? ¿O usted se está reuniendo con 2 o 3 personas y está leyendo la palabra de Dios? Dice el Señor Jesucristo que ahí está Él en medio de ellos. Allí está Él. Eso es lo que nos debe mover a nosotros los predicadores, para que usted, y vea, en estos momentos, mi hermano y mi hermana, donde no podemos ir a un sitio, a un lugar, a un sitio para congregarnos 20, 30, 50, 60 personas, que si no nos reunimos 50, 60 personas en un sitio, entonces, ¿será que no está el Señor Jesucristo si estoy reunido con mi esposa y 2 o 3 hermanos más? Tenemos que romper con esos paradigmas. Tenemos que romper como dice la palabra de Dios. Porque es que la palabra de Dios viene a quitar de mi mente eso que está en mi cabecita, que no me deja entender la palabra de Dios. No me deja. Y a nosotros como predicadores nos debe importar
traer la palabra de Dios para que usted tenga una relación con el Señor Jesucristo. Para que, como dice la palabra de Dios, usted sea edificado y para que a través de la locura de la predicación llegue el Señor Jesucristo a su vida. Porque esa es la manera que el Señor Jesucristo ha establecido que las personas se salven a través de la locura de la predicación. Ahora, cuando usted ya tiene al Señor Jesucristo en su vida, que usted sabe que lo tiene, y hay otros que también están compartiendo con usted, vuelvo y le repito la buena noticia. El Señor Jesucristo está en medio de ustedes, y si eso es así, yo estoy tranquilo y yo estoy gozoso y estoy feliz, contento, porque se cumple la palabra de Dios. Se cumple la palabra de Dios. Y el Evangelio se sigue esparciendo y se sigue predicando y sigue llegando a otros. Y a través de este sitio y de esta conexión que el Señor ha traído en estos tiempos, entonces el Evangelio está llegando a personas en Europa, a personas en Estados Unidos, a personas en Latinoamérica, a personas en Centroamérica. Eso me tiene que llenar a mí. Eso tiene que ser suficiente para mí. Eso tiene que llenar mis expectativas como predicador. Y allí van a nacer otras comunidades, que van a nacer otras comunidades con 3, con 4, con 5. Bendición, qué bendición que empiecen a nacer otras comunidades, porque esto que está pasando debe darnos a nosotros para que nazcan otras comunidades, que nazcan otras agrupaciones cristianas, personas que se quieran congregar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que pasar esto para que ustedes allá en su casa pudieran tener una comunión con el Señor de otra forma y entender que el Señor está en medio de ustedes y que a partir de ahí también el Señor puede traer a otros la palabra de Dios. Eso es lo que nos debe mover a nosotros los predicadores. Eso es. No es traerlos a un sitio, a una casa, a un edificio. Traerlos a un edificio. Vea, los discípulos le presentaban al Señor Jesucristo su gran edificio, un edificio lleno de oro y de piezas, de piedras preciosas, y se lo presentaban y le querían mostrar al Señor Jesucristo. Señor, mira estas edificaciones tan hermosas que están aquí. Vea, Señor, wow, qué cosas tan espectaculares. Miren la casa que hemos edificado para ti, Señor. Mira esto, qué belleza, la casa de Dios. Mira qué belleza. ¿Qué les digo, Señor Jesucristo? Les voy a dar una profecía. Les voy a dar una profecía, les dijo el Señor Jesucristo. Les voy a traer una profecía. No va a quedar piedra sobre piedra de ese edificio. No va a quedar piedra sobre piedra de ese edificio, y yo les voy a traer otra profecía en este día, y esa profecía se va a cumplir sí o sí, porque está escrita en la palabra de Dios. No va a quedar piedra sobre piedra de ningún edificio que está aquí en la tierra. Eso está escrito en la palabra de Dios. Así que dejemos de estar pensando que si el Señor nos está sacando en estos momentos de sitios, de lugares, dejemos de estar afligidos por sitios y por lugares y empecemos a ver lo que el Señor nos está mostrando. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando? El Señor me está mostrando hoy en Hechos capítulo 17. Mi hermana que me estaba leyendo el libro de Hechos en el capítulo 17, me recuerda a mi hermana Ginette, nos estaba leyendo el libro de Hechos en el capítulo 17. Dice, permítame, le repito el versículo 16, que Pablo estaba enardecido porque la ciudad estaba entregada a la idolatría. ¿Por qué estaba la ciudad entregada a la idolatría? ¿Qué estaba pasando? La ciudad estaba entregada a la idolatría. Idolatría. ¿Cuál es la idolatría? ¿Cuál es la idolatría de estos tiempos? También en las comunidades que se dicen cristianas hay idolatría. Sí, hay mucha idolatría también. Todavía hay mucha idolatría. Todavía. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Oiga, a mí me, gracias mi vida, muchas gracias a mi esposa, muchas gracias por leerme esa palabra. A mí me encanta la palabra de Dios, me encanta la palabra de Dios porque ella nos quita a nosotros todas esas taras que tenemos en nuestra cabeza y todas esas confusiones que tenemos en nuestra cabeza. Me encanta la palabra de Dios cuando trae esta palabra que es tan clara, tan contundente, tan específica. Son palabras que realmente me tienen que poner a pensar a mí. Yo siempre he pensado que la palabra de Dios me tiene que empezar a mí, personalmente, en primer lugar,
a confrontar con respecto a mis conocimientos, a mis pensamientos, a lo que yo creía, cuáles son mis conclusiones, cuáles son mis ideologías acerca de muchas cosas, y en este momento especialmente acerca de esta inquietud que yo sé que está en muchas personas. ¿Vivirá el Señor o habitará el Señor Jesucristo en un templo hecho con manos de hombres? ¿Será que Él habita en un templo hecho con manos de hombres? Esa es una confusión que ha estado muy arraigada, como les decía al comienzo de esta prédica, en las religiones, muy arraigada en las religiones, los templos. Y de eso no se escapa los que se dicen, y muchas comunidades que se dicen cristianas. No se escapa, no nos escapamos, dijo el otro. No nos escapamos, todavía idolatrando, como decía el apóstol Pablo, idolatrando un lugar, idolatrando un sitio, idolatrando una casa, idolatrando un edificio, idolatrando un mal llamado templo. Un mal llamado templo. ¿Será que cuando las personas dejan el lugar, el sitio donde usualmente se congregan, viene una pregunta? Las personas dejan el sitio, entonces el Señor Jesucristo se quedó ahí en ese templo solo. Oiga, se fueron todos, me dejaron aquí solo, ¿ve? En mi casa. ¿Qué hago aquí? Como cuando estamos nosotros aquí en cuarentenados, se dice, o en cuarentenados. Estamos aquí como que, oiga, me dejaron aquí, cerradito. Cerraron las puertas y bueno, me dejaron aquí. ¿De dónde sacamos eso? De una mente llena de idolatría, llena discúlpenme la palabra, de resabios, llena de tradiciones humanas. Tradiciones humanas. Muchas tradiciones humanas. Todavía hay muchas tradiciones humanas en la iglesia cristiana. Muchas tradiciones humanas. Todavía nosotros. Ya no hablar de los de afuera, porque no venimos a hablar de los de afuera. Bueno, ni que hablemos con esto de, en este caso, la idolatría a los templos. De que si usted, a mí me enseñaron cuando era niño, cuando era chiquitito, que yo iba a un templo por allá de una iglesia donde nosotros íbamos y yo tenía que estar calladito ahí porque si yo entraba y, mejor dicho, no hacía sonar los zapatos porque de pronto ¿qué? ¿Pero qué es lo que pasaba? No entiendo. Bueno, hoy en día no entiendo, ¿no? Pero en aquella época, bueno, sí, pero me toca a mí hacer mucho silencio aquí y no mover ni la silla y no respirar tan fuerte porque ¿qué? ¿El Señor Jesucristo se iba a incomodar porque yo respiraba fuerte? Vea cuánta cosa tan absurda nosotros los seres humanos que nos decimos cristianos practicamos. ¿Cuántas cosas tan absurdas? Muy absurdas. Y la palabra de Dios me encanta, muy contundente. Dice la palabra de Dios, el Dios que hizo el mundo. ¿Quién es el Dios que hizo el mundo, pastor? ¿Quién es este Dios que hizo el mundo? Pues este Dios que hizo el mundo, mi hermano, mi hermana y mi amigo y mi amiga que nos visitan hoy, este Dios que hizo el mundo se llama Jesús de Nazaret. Es el Señor Jesucristo. Él es el creador de todas las cosas. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el principio y fin de todas las cosas. Él es el que sustenta todas las cosas, dice la palabra de Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y si todo fue creado por medio de Él y para Él, todo es de Él, ¿yo le puedo edificar a Él un templo, un sitio, una casa hecha con manos humanas? Yo creo que eso lo está haciendo pensar a usted. Lo tiene que estar haciendo pensar a usted. Yo no le estoy diciendo que no se congregue. Alguno dirá, el pastor está diciendo que no se congregue. ¿Qué es congregarse? Agruparse. Agruparse. Una de las características de nosotros los cristianos es que nos agrupamos como ovejitas, nos agrupamos. Entonces yo me agrupo con otros hermanos y compartimos del Señor, compartimos de la palabra, compartimos con otras ovejitas, porque son ovejas, entonces nos unimos como ovejas.
Cuando tenemos la posibilidad de unirnos más ovejitas, pues nos agrupamos más ovejitas. Cuando no tenemos la oportunidad de agruparnos más ovejitas, pues nos reunimos con poquitas ovejas. Y así sucesivamente. Una de las características más importantes del cristiano es esa, que el cristiano, la ovejita, busca, porque el Señor pone eso en nosotros, busca congregarse o tener comunión, en otras palabras, tener comunión con otros hermanos que también adoren y alaben al Señor Jesucristo. Y cuando nos encontramos con esas otras ovejitas que también adoran y alaban y glorifican el nombre del Señor Jesucristo, nosotros sentimos de que, wow, aquí es. Yo pertenezco aquí. Yo pertenezco a este grupo. Yo pertenezco a esta agrupación. Yo soy de ellos también, hermano, porque tenemos la misma comunión, porque tenemos en nuestro corazón, porque el Señor Jesucristo ha puesto en nosotros eso. Él nos ha hecho nacer a nosotros de una simiente incorruptible, nos puso en nuestro corazón eso, nos hizo nacer de nuevo, puso en nosotros un nuevo nacimiento. Entonces eso que Él puso en nosotros hace que yo busque a otros porque Él lo hace así. Esa es su voluntad. Pero ¿qué pasa cuando el Señor empieza a separarnos? Como allá cuando usted empieza a ver la palabra de Dios, que los discípulos empezaron a ir uno por otro, por aquí y por allá. Pues el apóstol Pablo dice la palabra de Dios que él visitaba esa casa y las casas donde se agrupaban. Entonces allá se agrupaban los hermanos, dice la palabra de Dios, léalo, está en la palabra de Dios. Se agrupaban los hermanos en las casas. Allí estaban los hermanos agrupándose con otros hermanos. Dice, por favor, salúdenme a los hermanos que están en la casa. Allá la hermana que está en la casa, la hermana. Saluden a los otros hermanos que están en aquella casa. Yo les envío un saludo desde aquí a los hermanos. Como dice la palabra de Dios, porque así está escrito. Salúdenme a los hermanos que están allá. Salúdenme. Yo les envío un saludo muy especial a los hermanos que se congregan allá en Bogotá. Allá a los hermanos en su casa. Por favor, un saludo muy especial de parte y una bendición de parte del Señor Jesucristo. A los hermanos que están allá reunidos en Estados Unidos. A los hermanos que están reunidos allá en Italia. Salúdenme por favor a Martica por allá. Por favor, salúdenme a Milenita por allá. Por favor, salúdenme. Vea, eso es así de sencillo, sin tanta religiosidad y sin necesidad de estarle sacando dinero a las personas, porque a nosotros el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, no nos mandó a sacarle dinero a nadie, ni a hacer de la palabra de Dios, ni a hacer de la casa de Dios, hacer un negocio. No nos mandó a eso el Señor Jesucristo. No nos mandó a eso. Dice la palabra de Dios que el Señor nos mandó hablemos del Señor. Está bien, eso es lo que el Señor nos regaló. En estos momentos esto es lo que el Señor nos está dando. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y nos ha el Señor mandado a predicar la palabra de Dios. ¿Cómo dice la palabra de Dios? De balde, en balde, de balde. Leámoslo, vea, vamos un momentito. Primera carta de los Corintios, capítulo 8. Primera carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 16. Primera carta de los Corintios, capítulo 8. Versículo 18. Versículo 18. Lo espero un momentito para que lo encuentre. ¿Lo tienen por ahí los hermanos? Primera carta de los Corintios, capítulo 8. Versículo 18. ¿Les dije 8? 9, perdón, 9. 9. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vea, dice así el Señor Jesucristo, el creador de los cielos, de la tierra, el Rey de reyes, el Señor de señores, el que lo creó a usted, mi hermano, mi amigo. El que lo creó a usted no fue creado al azar, usted no fue creado producto del azar, ahí como que no había nada y de repente algo, usted ahí como que apareció de la nada. No, Señor, usted no fue creado así, a usted lo creó el Señor Jesucristo. Él es su creador, mi creador, a Él sea la gloria. Y lo creó a usted a su imagen, a imagen de Él nos creó, conforme a su semejanza, como dice la palabra de Dios. Conforme a su semejanza.
¿Y para qué me mandó el Señor Jesucristo? Vea, leamos, lea mi hermano y mi hermana, mire, leamos la palabra de Dios. Versículo 18, capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, dice así la palabra del Señor Jesucristo, dice: ¿cuál pues es mi galardón? ¿Cuál será mi galardón? Dice el Señor. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Dice así la palabra del Señor Jesucristo, dice que predicando el evangelio presente, ¿qué me dice la palabra de Dios? Gratuitamente. Disculpe. Oiga, no, pastor, no entiendo. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Disculpe. ¿Qué será eso de gratuitamente? ¿Eso tendrá que ver con dinero? No, yo no sé. ¿Qué significa para usted gratuitamente? Espero que para todos de nosotros signifique lo mismo. Especialmente me gustaría que muchos predicadores escucharan esta palabra, escucharan esto que estamos predicando, que esto que el Señor me ha regalado en este día, esto que el Señor ha puesto en mi corazón. Por eso ha enardecido mi corazón el Señor en este día. Y que muchos predicadores escuchen esto. Y que muchos se molesten, si se quieren molestar, que se molesten. Que no molestemos por la palabra de Dios. De eso se trata, molestarnos por la palabra de Dios. Pero que no nos vayamos para el infierno, como dice la palabra de Dios. Es mejor irnos, que nos falte un brazo, que esta predica me quitó este brazo y me molesté, y bueno, y me quitó este ojo, y entonces me molesté, me quitó, pero me voy para el cielo. Que nos vayamos para el cielo, y no que el Señor nos mande para el infierno, por estar haciendo de la palabra de Dios, de la iglesia de Dios, mercadería. Esto del dinero sí es delicado. Donde aparece el dinero es muy frecuente que aparezca la mercadería. Con mucha frecuencia aparece la mercadería, y de maneras, como dice la palabra de Dios, con palabras, ¿cómo decía aquí en el libro de Pedro? ¿Cómo decía? ¿Cómo era que decía la palabra de Pedro que iba a aparecer esta mercadería? A mí me gusta esto para que usted entienda, mi hermano y mi hermana, para que entendamos todo. Hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Con palabras fingidas. Vea, la mercadería no va, por supuesto, la mercadería no viene, oiga, venga, tráigame plata que aquí, esto es con plata. No, así no viene la mercadería. La mercadería viene con palabras fingidas. Se lo van a usted a disfrazar, le van a disfrazar la sacada de dinero en los mal llamados templos, con palabras religiosas, fingidas, con palabras engañosas. Y en estos momentos donde las personas no saben qué hacer, Dios mío, ¿qué hago? Aparecen los predicadores, aparecen los susodichos pastores que les gusta sacar plata a las personas y les siguen pidiendo a las personas diezmos de dinero para sustentar los templos y para sustentar. ¿De dónde sacaron eso? De un corazón engañado, de un corazón engañoso. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca habla de eso, no lo habla. No habla de sacar dinero para sostener templos. No lo dice, no lo dice. Si alguien me lo quiere mostrar, muéstremelo. No dice la palabra de Dios eso. No dice. ¿Qué sí dice la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice muchas cosas. Y no terminaría en esta noche, yo creo, de estar hablando de la palabra de Dios acerca y respecto a eso. Pero quiero que sigamos acá, en versículo 18 del capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. Dice que predicando el evangelio presente gratuitamente. ¿Cuánto me gustaría, les digo, que muchos predicadores escucharan esto? Predicadores, presentemos gratuitamente la palabra de Dios. No hagamos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo mercadería. No hagamos mercadería. Esto no tiene que ver nada con el dinero. Mucho cuidado con esto del dinero.
porque allí hay un engaño y uno puede caer fácilmente en estos engaños. ¿Cuál es mi galardón? Mi galardón. ¿Será que este es el galardón de muchos predicadores? ¿Será que muchos van a presentarse delante del Señor a decirle, Señor, este es mi galardón? ¿Cuál es tu galardón? ¿Cuál es tu galardón? ¿Que pedías diezmos y a toda hora estabas pidiéndole diezmos y dinero a las personas? ¿Ese es tu galardón? ¿Diezmos, dinero? ¿Eso es galardón? Eso no es ningún galardón, eso es una condenación. Eso es una condenación. La palabra de Dios dice, este es mi galardón, que presentando gratuitamente, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Presente gratuitamente. Eso es textual, mi hermano, textual o no es textual. Vamos un momentito a segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Yo sé que esto no les gusta mucho a las personas cuando uno predica sobre esta parte. No gusta mucho, no gusta mucho. Dice la palabra de Dios, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 7. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 7. Así dice nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuantos he predicado. Oiga, ¿será que cuántos podremos decir esto delante del Señor? ¿Cuántos podremos decir esto delante del Señor? ¿Cuántos? Dios mío. Usted, predicador, o usted que quiere ser predicador de la palabra de Dios, ¿usted quiere ser predicador de la palabra de Dios? Bueno, no se le olviden estos pasajes, que no se nos olviden, porque a nuestro corazón siempre viene la tentación. Siempre viene la tentación y el dinero es algo que nos tienta a toda hora, en todo momento está ahí la tentación del dinero, el dinero ahí está ahí, nosotros somos tentados por el dinero y entonces cuando viene la tentación por el dinero, que a todos nos viene la tentación por el dinero, a todos nos viene la tentación por el dinero, entonces venimos y leemos la palabra de Dios, especialmente los que quieren o los que queremos predicar la palabra de Dios. Este pasaje me tiene que hablar cuando viene la tentación al dinero. Yo digo, oiga, sí, claro, eso es por aquí. No, pues eso, yo como que debería hacer un CD de música cristiana y sacar una platica ahí hay una platica. Oiga, no, yo como que debería de hacer unos CDs de las predicaciones y pues ahí hacemos una platica y lo vendemos los CDs y ponemos derechos de autor. Oiga, estos mentirosos son tan ladrones que ponen derechos de autor y le están robando el derecho al autor de esa palabra que no es nuestra. Y se atribuyen sus derechos de autor. Entonces, derechos de autor. Nadie me puede copiar porque estos son mis derechos y nadie me los puede quitar. Y si usted quiere copiar, me tiene que pagar. Por favor. Por favor. ¿Usted quiere predicar la palabra de Dios? ¿Usted quiere cantarle al Señor? ¿Usted le quiere cantar al Señor? Mucho cuidado con querer hacer mercadería con las ovejas del Señor, con palabras fingidas. ¿Qué quiere decir con palabras fingidas? Maquillando todo esto con palabras que parecen cristianas. No, estas palabras se ven bien y vamos a manejar este lenguaje, este léxico, y a través de manejar este léxico, entonces vamos a engañar a las personas. Cuidado con eso. Cuidado con eso porque nos está viendo el Señor Jesucristo, al que uno cree que no lo ve. Él nos está viendo en todo momento, en todo lugar. Segunda carta de los Corintios 11, dice el Señor, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, oiga, pues sí, pues ya que el Señor me puso ahí ese pasaje, leámoslo. El Señor no se equivoca, ¿no? Versículo 4 dice, si viene alguno predicando a otro Jesús,
en el versículo 4, ahí en el capítulo 11 de segunda carta a los Corintios, que estamos leyendo, dice que pueden venir personas predicando otro Jesús. Claro, el Jesús que ellos se inventaron para engañar a las personas. Y con ese Jesús que ellos inventaron para engañar a las personas, que no está en la palabra de Dios, pues engañan con palabras fingidas a todos. Hay engaño por todos lados y las personas se dejan engañar porque creen que es ese Jesús de prosperidad o es ese Jesús de que me va a conceder todas las peticiones de mi corazón. Entonces ese es el Jesús que yo quiero. No, ese no es ningún Jesús de la palabra de Dios, por favor. Versículo 7. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuantos he predicado el evangelio de Dios de balde? ¿Cómo predicaba el apóstol Pablo el evangelio de la palabra de Dios? ¿Quién me quiere decir? ¿Cómo lo predicaba? De balde, de balde, de balde, gratis, gratis, gratis. Gratis quiere decir cero pesos, cero pesos, ni uno, cero, gratis, cero. No quiere decir que, sí, de pronto una platica por ahí que la camuflamos por ahí, como la legalizamos por ahí. No, cero pesos, gratis, gratis. De balde, la palabra de Dios hay que predicarla de balde. Usted nunca le vaya a cobrar a nadie por la palabra de Dios. Nunca le pide a nadie que le ofrende a usted para predicar la palabra de Dios. Nunca le pide a nadie que le ofrende a usted o que le diezme a usted dinero porque usted predica la palabra de Dios y hay que traerle el dinero a la casa de Dios. Si le dicen eso, mentiras, es un engaño. Es un engaño. Es un engaño. Es un engaño. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas. ¿De dónde se sacó todo esto? Tengo más por decirles y bueno, quiero cerrar por este día. Quiero cerrar porque tengo mucho más que hablar predicar sobre esto que habla la palabra de Dios, sobre que el Señor no habita en templos hechos por manos de hombres. Vayamos un momentito al libro de Isaías. Libro de Isaías. Bueno, antes de ir a Isaías, terminemos de leer el libro de Hechos en el capítulo 17 para que nos vayamos con esto claro, confirmado, claro, porque no nos dispersamos, vamos a otros lugares y nos dispersamos, y quiero que quede claro en este día esto que es importante para cada uno de nosotros. Es importante que esto quede claro en nuestro corazón. Hechos capítulo 17, vamos a leerlo. Dice, versículo 24 y 25. Y luego vamos a Isaías capítulo 66 en el versículo 1. Y terminamos por hoy. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Hechos capítulo 17, versículo 24. Dice, el Dios que hizo el mundo. ¿Qué es el mundo? Todo esto que usted ve. Todo lo que usted ve. Todo, absolutamente todo lo que usted ve. Dice, y todas las cosas que hay en él, todas las cosas, por ahí viene algún científico y dice, no, yo creé esto, y otro científico dice, no, yo hice aquello, y no, ellos no han hecho nada, ninguno de nosotros hemos hecho nada. Perdón, el Señor nos ha permitido conocer y entender ciertas cosas, y descubrir ciertas cosas, crear, no, solo el Señor crea. Solo el Señor crea. Nadie más tiene ese poder de crear, solo el Señor. Y cuando nosotros hacemos algo es porque al Señor le plació poner en nosotros esa sabiduría para descubrir, para hacer, pero toda obra
toda la obra es del Señor Jesucristo, porque Él las hizo de antemano, dice la palabra de Dios. Dice, yo las hice de antemano para que usted anduviese en ellas. Todas las obras, todas. Y todas las cosas que en Él hay, dice la palabra de Dios, siendo Señor del cielo y de la tierra. Vea, el Señor Jesucristo es Señor ¿de qué? Del cielo, allá arriba, cuando usted pueda señalar allá arriba, usted sale ahí al balconcito, a su casa, a su patio, señale hacia arriba, allá está el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Dice, siendo el Señor del cielo y de la tierra, Él es Señor arriba y abajo en la tierra. O sea que si Él es Señor, ¿nosotros qué somos? Siervos, esclavos. Eso somos nosotros, siervos, esclavos. Él es el Señor. Mi Señor, yo soy su esclavo. Dice, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas. No. Es un no absoluto. Hay absolutos en la palabra de Dios. Esto no es de interpretación personal, o quizá alguno diga, no, yo lo entiendo de otra forma, pastor. Bueno, sí, no falta el que tiene su interpretación errada de esto. Pero esto es claro y es contundente y es literal. Dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. A ver, el Señor no necesita de eso, no necesita. Él no necesita. Pues cuando nosotros vamos a entender, algunos predicadores dicen que no, es que Dios te necesita. Dios te necesita. No, Dios no te necesita. Dice la palabra de Dios, Él no necesita. Él no me necesita. Yo necesito al Señor. Yo lo necesito en mi vida, en todo momento, en todo lugar, en mi casa, en mi trabajo, en mi levantarme, en mi acostarme, en mi salida, en mi entrada, durante todos los días de mi vida, dice la palabra de Dios. Yo lo necesito, yo le necesito, Señor, yo lo necesito. Dice, como si necesitase de algo. ¿Acaso Dios necesita de algo? Dios necesita de algo. A ver, ¿quién me puede decir? Sí, Él necesita de que tú le ayudes. Él necesita de que tú le hagas. No, Él no necesita. ¿Cuándo vamos a entender que Él es Dios? No necesita. Él no tiene esas necesidades. Pues Él es quien da a todos vida. Él es el que da. ¿Qué le puedo yo dar al Señor? A ver, ¿yo qué le puedo dar al Señor? ¿Qué puedo yo darle al Señor? Si dice la palabra de Dios que Él es el que me da todos los días, todos los santos días. Dice, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que me da vida, aliento y todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él, solamente a Él sea la gloria. Mis hermanos, el otro pasaje lo dejamos para después. Por ahora, dejemos hasta aquí. Y que el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, llene nuestros corazones de esperanza. Que sea Él el que nos quite a nosotros todas esas mentiras, todos esos engaños. Él es el que tiene a través de la espada de Dios, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Él es el que está quitando todas las cosas. Él quita de nosotros lo malo, lo que no nos sirve, y nos deja ver qué es, nos deja discernir entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas, entre lo que es bueno, entre lo que no le agrada, entre lo que sí le agrada. Él nos deja discernir, Él ha puesto en nosotros ese entendimiento. El Señor Jesucristo
el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, que es Señor de los cielos y de la tierra, los continúe bendiciendo. Bendiciones para todos.